Yo voy a traer algunas reflexiones y me ha sido difícil elegir la puerta de entrada, porque por un lado vengo estudiando los temas de vivienda y de la ciudad, y por otro lado tengo mi compromiso académico, militante, activista, con la cuestión de los derechos de las mujeres y los derechos de los discriminados y las discriminadas. En la convicción que cuando se aplica la categoría analítica de género para ver qué sucede de distinto entre hombres y mujeres en la sociedad, en la construcción de ciudadanías, sirve no solo para visibilizar las deudas sociales con las mujeres, sino también sirve para visibilizar otras deudas sociales, con aquellos que portan piel oscura, que habitan en territorios no aceptables o que están en los sectores de pobreza, aquellos que siempre están sufriendo los estigmas y los estereotipos en la sociedad. Córdoba es una ciudad, y a este concepto que daba Carlos Vicente de la planificación de la aldea, que compite el segundo lugar de la ciudad del país. Y sin embargo, este lugar que compite con Rosario, y la Fundación Eber también ha acompañado procesos en Rosario que son destacables, de una gestión cuidadosa, de una gestión transparente, de una gestión que ha buscado ser eficiente al servicio de la mayoría y no de las minorías, y no por esto ha dejado de tener propuestas de los desarrollistas, ni ha dejado de tener propuestas que modernicen a la ciudad, ¿no? Entonces, que estamos frente a esta ciudad y a estos grandes desafíos, y el gran debate es cómo queremos que sean estas ciudades. ¿Qué queremos para Córdoba con los temas del transporte, del subterráneo, de la basura? Este modelo que nos traía Luis, con los contratos que empiezan a ser contratos no negociados en los cuartos y a oscuras en los municipios, y con toda la prebenda y la corrupción mediante, sino con aquellos que han estado estudiando y elaborando propuestas para hacer de esto gestiones transparentes. ¿Cómo se hace esto? Esto tenemos que pensarlo, y este es el gran debate. ¿Cómo hacemos? ¿Seguimos con una Córdoba de 24 por 24 kilómetros, extensa, cada vez más extensa, con costos que tienen que ver al conjunto de la ciudadanía, con desafíos que tienen que ver con la sostenibilidad ambiental, que tienen que ver con esa fragmentación, esa segregación urbana que se expresa en la ciudad? ¿O tendemos a generar normativas y apoyarnos en quienes están trabajando y estudiando esto para tener una ciudad más eficiente, más compacta? Seguimos llevando a las periferias la pobreza, que no es lo mismo que llevar a la periferia los country. Seguimos alejando a la ciudadanía de los lugares de trabajo, de los lugares de servicio, y esto se llama definición de políticas públicas. Necesitamos saber con qué normas, con normas que sean posibilitantes para una ciudad que consolide ciudadanías, para una ciudad que en todo caso confronte esa segregación que está presente, esa urbanalización, diría Francesc Muñoz desde Barcelona, la urbanalización, la banalización de lo urbano, ¿sí? En donde conviven estos countries del más alto desarrollo y sofisticación al lado de sectores de las mayores carencias. Y Córdoba está en medio de estos desafíos, y hay que empezar a pensarla desde otros paradigmas en esta segunda modernidad, ¿no es cierto? En estas formas de exclusión que se expresan, en estas formas ambiguas de ciudades que con una mano ofrecen todo y con otra mano quitan, ¿no es cierto? En donde se agudizan estas segregaciones, y en donde uno de los temas centrales de estos problemas desafiantes de la sociedad cordobesa, que al igual que de otras ciudades del mundo, se establecen en conjuntos fragmentados de homogeneidades entre sí, ¿sí? O sea, la homogeneidad de determinados barrios de la clase media muy bien servidos, o de los sectores de la clase media alta, y aquellos que están en los barrios de las periferias con innumerables carencias. Yo preguntaría, ¿para quién el subterráneo en Córdoba? Si necesitamos y consensuamos a través de audiencias públicas, de metodologías de participación, ¿para quién el subterráneo en Córdoba?
para que aquellos que van en autos privados y va una o máximo dos personas hacia el centro, ¿no es cierto?, gastando combustible, haciendo, digamos, contribuyendo al desafío de la sustentabilidad, para disminuir esa polución ambiental, sería válido. ¿O será que el transporte público subterráneo debería estar en función de aquellos que recorren y que usan el valor más grande que tienen, el bien más grande que tienen, que es el tiempo en trasladarse y recorrer en la ciudad? En particular, diría yo, las mujeres. Las mujeres porque tienen múltiples responsabilidades. Las mujeres porque se ocupan de la infancia, de los adultos mayores, del cuidado de los enfermos, además trabajan, estudian, ¿no es cierto?, hacen vida política, pero en general toda la población. ¿Para quién el transporte público del subterráneo en Córdoba? ¿Para los que viven en Ituzaingó anexo? ¿Para los de Ciudad de Mis Sueños? ¿Para los que viven con ese eufemismo que asumen los barrios populares, que es maravilloso, ¿no?, con la Carbonada? Para esos sectores que en esta Córdoba, en donde hay una ecuación perversa, baja densidad, extensión, ¿sí?, y mal transporte, para que esa gente, en vez de trasladarse 2 horas por día para llegar a sus lugares de trabajo o a los servicios sociales que demanda, utilice menos tiempo, o para los otros. Y esto no hay respuesta, hay una respuesta que hay que consensuarla y que hay que construirla entre todos, ¿no? Para esos múltiples recorridos de las mujeres. La ciudad es cara, es extensa, hay una ecuación que afecta a la eficiencia y que afecta a la población. Carlos lo decía, lo repitió de alguna manera Luca en toda su exposición: necesitamos de una voluntad política. La voluntad política es absolutamente decisiva para que podamos pensar la ciudad. Y no podemos pensar la ciudad solo en el ejido urbano de los 24 kilómetros por 24 de Córdoba. Necesitamos pensar Córdoba en relación a su área metropolitana. Hay mucho avanzado en esto, hay que ponerlo en común, hay que discutirlo, hay que ponerlo en debate, hay que generar esos espacios propicios para ese debate y para esos consensos. Hay que llamar a los que saben, a los técnicos, a los expertos. Hay que llamar a otros, a los que han desarrollado Morón, a los que han hecho Porto Alegre, a los que están transformando Medellín. Tenemos que escuchar otras voces para saber de qué manera hacemos para construir una Córdoba distinta. Hay valores simbólicos también. Y no puedo dejar de mencionar el proceso, por ejemplo, para mí, desde mi punto de vista, tuvo un valor simbólico importantísimo, de la falta de consulta a la población, la chimenea de la cervecería Córdoba. Este es un ejemplo de cómo los valores simbólicos, los culturales, las decisiones que se hacen sobre los bienes de la ciudad, que es la res pública, es el bien público, esa es la república a la cual a veces nos referimos. Y pareciera que es un concepto tan abstracto. ¿Cómo lo bajamos a las prácticas de la ciudadanía, de la construcción de ciudadanía? ¿Y saben qué? La chimenea de Alberdi terminó derrumbada y los jóvenes de Alberdi que pintan y reclaman presos. Y muy pocos estuvieron allí. Muy pocos funcionarios. Lo recuerdo al Carlos Vicente, al cura del barrio, a las organizaciones barriales, pero muy pocos funcionarios políticos preocupándose para escuchar las voces de los vecinos, las voces de los ciudadanos. Y a lo mejor no es prioritario el tema de la chimenea de Alberdi frente a la basura de Córdoba y las montañas de dinero que mueve, pero es importantísimo en cuanto a esto simbólico que hace a la cultura ciudadana y a la consulta y al respeto de los bienes y a los valores que tenemos. Así como hay valores simbólicos como esto de la chimenea que quería mencionar, hay una cuestión que tiene que ver con estas ciudades que modelizan conductas, ¿sí? Buenos Aires modelizó conductas cuando hizo la ley, no era ley, era la norma del matrimonio de igual sexo. México DF transgrede y a partir de la transgresión logra instalar un gobierno progresista que realmente cambia la faz de México DF en una sociedad que está viviendo las peores violencias. No solo la ley de la normativa del matrimonio y las uniones del mismo sexo,
sino una ley de aborto para proteger la vida. Estas transgresiones son posibles y estas son las transgresiones sobre las cuales tenemos que debatir, porque son las que van a ampliar realmente los límites de esa ciudadanía que queremos ampliar, ¿no? Y fíjense que acá en esta ciudad de Córdoba, una exdirectora de escuela, esposa del intendente, vos que autoriza, vos que legitima, el 20 de junio del 2010 era noticia porque repartía agua bendita a las directoras de las escuelas y repartía, y esto no es una broma, esto es una tragedia sobre la cual tenemos que debatir y discutir y salir a confrontar, porque el embarazo adolescente de las jóvenes cordobesas no se resuelve repartiendo agua bendita, ni siquiera repartiendo rosarios para que cuenten los días y sepan cuándo tienen la falta. Entonces, esto tenemos que discutir y ver de qué manera vamos a promover el bienestar de la sociedad local. Y yo no tengo soluciones, pero sí tengo puntos de debate y sí conozco mucha experiencia que quisiera ponerla en conjunto con todos ustedes, para poder profundizar entre todos y entre todas y ver cuáles pueden ser las mejores estrategias para salir de la situación, porque personalmente, y vivo en Córdoba desde hace 26 años, no puedo creer el deterioro de esta ciudad, pero que es un deterioro que va más allá de lo físico, es el deterioro del valor de lo político, y esto es lo que tenemos que recuperar. Me parece que este es un punto central. Yo quería cerrar con el tema de las violencias urbanas, y quería cerrar con este tema porque es un tema central de la preocupación de las agendas de la sociedad, de las agendas de los gobiernos. Porque el Latin Barómetro en el 2008 y en el 2010, en sus dos encuestas, levanta que para la población latinoamericana y en particular para la argentina y la chilena, el tema de la inseguridad está por encima del ingreso. Es el primer tema de preocupación de la sociedad latinoamericana. Es en esta sociedad nuestra donde menos niveles de criminalidad hay, medidos de todas las formas que se pueden medir, donde más temor expresa la población. ¿Sí? Entonces, esto me parece que es un punto muy importante y que compromete a los gobiernos, compromete a la sociedad civil, y necesitamos tener estrategias conjuntas. Y en este tema de la violencia, por eso Morón es un ejemplo, y acaba de tener Morón, yo estaba en Colombia en un seminario sobre el tema de seguridad y género, y me enteraba que en Morón estaban debatiendo sobre seguridad desde la perspectiva de los derechos de las mujeres. Y ustedes dirían, ¿y por qué? ¿Qué hace distinta la seguridad de los hombres y las mujeres? ¿Y saben qué? Es muy distinto cómo los hombres y las mujeres vivimos el espacio público. Las mujeres tienen una suerte de extrañamiento con el espacio público. Se generan círculos acumulativos y viciosos de abandono del espacio público, de ocupación de los espacios privados que son los que crecen, los shopping, los dinos, los mall libertad. Se abandona la plaza, la calle que ya está cercada por aquellos que tienen mayores ingresos, pero que en Rosario ya se hizo una normativa en donde dice la calle es pública, no puede haber ninguna comunidad que cierre la calle. Tenemos que debatir esto, pero en esas calles, cerradas o no, las mujeres sienten más temor, porque hay una construcción del qué es ser mujer y el qué es ser hombres, que nos marca de una manera distinta. Y que además las violencias que se dan en el espacio público sobre las mujeres son distintas que sobre los hombres. Y cuando se trata de acoso sexual, y tenía 2 diapos que no se las voy a mostrar ahora, es llamativo, y en todos los estudios que estamos haciendo en América Latina, cómo esto afecta fundamentalmente a las mujeres. La violencia sexual, la violencia sobre sus cuerpos, esos cuerpos de mujeres que se transforman en cuerpos políticos. Voy a dejarlo acá, no quiero abusar del micrófono,
y podemos seguir hablando mucho más. Muchas gracias.